Proyectamos un tramo de carretera en alta montaña uniendo las dos marcas A y B. Asignamos la ortofoto del uso 30 de España con resolución de 0,5 metros cada píxel y nos aproximamos a la zona de estudio. Con la presentación de la cartografía en planta y de la imagen en 3D, planteamos una solución corta y otra de mayor recorrido pero menor pendiente, buscando la zona de paso del cauce con el mayor radio posible. Proyectamos la primera solución corta, cuyo resultado anticipamos en estas imágenes. Definimos la geometría en planta, asignamos una velocidad de proyecto, que luego podremos cambiar, y elegimos el peralte máximo que se establece en el 6%. Creamos un primer elemento en recta, como fijo, y capturamos las coordenadas de la marca que identifica el comienzo del trazado. Buscamos un segundo punto de paso por la zona de máximo corte del saliente del terreno. A continuación, solicitamos del sistema que nos informe del radio de una curva que inicialmente se adapte al terreno pasando por 3 puntos. Lo convertimos en giratorio para no cambiar la posición de la recta fija, redondeamos el radio y creamos un tramo para definir el resto del modelo. Adoptamos los datos de la sección transversal propios de una carretera de alta montaña. Obtenemos los perfiles del terreno cada 20 metros y creamos una rasante automáticamente uniendo el punto inicial y final del terreno. Aparece dibujada en rojo. Se presenta el modelo completo, figurando en verde los taludes de terraplén y en rojo los de corte. Se observa que prácticamente todo es terraplén, por lo que se mueve el segundo punto del fijo hacia la izquierda del eje para obtener más corte. El giratorio se adapta automáticamente. El resultado es que se obtiene más corte. Detectamos que en la zona de máximo terraplén tenemos un máximo de 36 metros de cota roja en el eje. El volumen obtenido es de 271.000 metros cúbicos de terraplén y 27.000 metros cúbicos de corte. Nos planteamos poner una estructura, para lo cual localizamos las estaciones donde los estribos no pasan de 10 metros. Ponemos la estructura entre las estaciones 210 y 440, con lo que la longitud resultante será de 230 metros. En esta situación, el movimiento de tierras es de unos 49.000 metros cúbicos de terraplén y 27.000 metros cúbicos de corte. Movemos el segundo punto del fijo hacia la izquierda para obtener más corte. El movimiento de tierras aparece prácticamente compensado. Obtenemos los peraltes según normativa y comprobamos que el espacio disponible en el eje para la obra de drenaje bajo cauce resulta de unos 5 metros. El movimiento de tierras obtenido es de unos 41.000 metros cúbicos de terraplén y unos 44.600 metros cúbicos de corte, por lo que damos por cerrado este primer trazado con una longitud de 1.083 metros y una pendiente uniforme aproximada del 7,4%. Dado que no será mucho más mejorado, lo consideramos suficiente para comparar con otra solución más larga y de menor pendiente. La siguiente solución trata de unir el punto A de cota 1250 con el punto B de cota 1330 con la pendiente mínima. Se busca la cota media en la perpendicular del punto medio. Se presenta el resultado de una primera solución cuyo proceso de diseño comienza generando una planta que proporciona una rasante con pendiente uniforme.
buscando la mejor funcionalidad, seguridad, así como el menor coste. Ambas geometrías irán cambiando a medida que los distintos condicionantes lo requieran. Veremos una forma de mover la geometría en planta muy adecuada para obtener una rasante controlada, ya que los distintos elementos de todo el trazado están condicionados entre sí, por lo que el diseño debe ser conjunto, el movimiento de la geometría muy ágil y los resultados de la explotación del modelo inmediatos y directos. Más adelante se verán otras soluciones alternativas. Para ello se crea un nuevo eje. Se define la velocidad de proyecto y el peralte máximo para el cálculo automático de clotoides y peraltes. Haremos una primera solución en planta que luego se afinará, ya que buscaremos la planta que proporcione una pendiente uniforme. Para ello necesitamos procesar todo el eje antes de afinarlo. Se crea un primer elemento retrogiratorio que pase por la primera marca. Luego un fijo pasando por 3 puntos, sobre el que se apoyará el giratorio anterior y se define a continuación otro giratorio. Se procesa para ver el resultado. Determinamos el radio de la siguiente curva con un fijo según la curvatura de la línea de nivel media y a continuación la convertimos en móvil. Creamos un fijo pasando por 3 puntos por la zona que estimamos más adecuada. A continuación el siguiente elemento como giratorio. Al mover el fijo, los elementos contiguos se adaptarán automáticamente. A partir del segundo punto del giratorio se define un acoplado al punto 2 con un radio inicial de 50 metros y con las clotoides que requiere la norma, ya sea por su parámetro o por su longitud. Sobre este se apoyará una recta móvil, que a su vez se apoyará también en el siguiente fijo, ya que se trata de un saliente del terreno que se definirá por 3 puntos. Se observa que al procesar, la longitud de los distintos elementos se calculan automáticamente. Moviendo el segundo punto del giratorio, lo hacen también los 3 elementos a la vez. Proyectando por vértices esto sería mucho más laborioso. Continuamos con un giratorio, a continuación un móvil, ya que se trata de una vaguada y es una alineación corta, y terminamos la planta con un fijo que pasa por las coordenadas de la marca establecida. Hay una coordinación biunívoca entre los datos gráficos y los alfanuméricos. Se crea un tramo con los datos de la sección transversal propios de una carretera de alta montaña. Se adquieren automáticamente los perfiles transversales del terreno cada 20 metros. Y se crea una rasante con el mismo nombre que la planta. Se visualizan las vistas deseadas y se procede al análisis del modelo general. El sistema crea una rasante automáticamente uniendo el primer y último punto con las respectivas cotas del terreno. Se detecta que al final de la recta, la cota de la rasante es la 1265. Se localiza por la perpendicular al eje la línea de nivel con la misma cota y se pone una marca en ella. Al pasar la planta por dicha marca, se obtendrá una sección a media ladera, con lo que las distancias de transporte serán mínimas. Se hace lo mismo en el saliente del terreno y se busca una cota 3 metros más alta para crear corte y facilitar la compensación a media ladera. En la curva del último saliente se detecta que la cota de la rasante es la 1308 y se localiza la cota del terreno 1310 para que haya 2 metros más de corte. Se hace lo mismo en la curva de la vaguada, dejando 5 metros de espacio inicial en el eje para disponer de espacio suficiente para la obra de drenaje transversal.
Se observa que el trazado inicialmente creado tiene una pendiente longitudinal uniforme del 4,7% y un volumen de 127.000 metros cúbicos de terraplén y 181.000 metros cúbicos de corte. Se modifica la planta para pasar por los puntos de control establecidos sin perder el atributo dado a las alineaciones, con lo que el cambio será muy rápido. Cada vez que cambia la planta, cambia la pendiente longitudinal, por lo que es necesario comprobar y ajustar la planta para tener el espacio suficiente para el drenaje transversal. Al procesar, se detecta que no hay espacio para la obra de drenaje. Se desplaza el giratorio hasta obtener suficiente espacio. Se observa que en la salida de la siguiente curva hay más corte que en la entrada, lo que requiere bajar el punto final de la curva. Pero también se requiere subir el punto 1 para tratar de evitar la invasión del cauce con el terraplén de la curva móvil anterior. Se cambia el paso de la curva del siguiente frente. En este caso se respeta el radio y se adquieren 2 puntos de paso. Se modifica simultáneamente el punto de paso del siguiente giratorio y el primer punto del último elemento del trazado y se procesa todo ello. Se detecta que la curva del saliente del terreno no está coordinada, para lo cual se fija la curva para que los puntos de paso sean los extremos de la curva circular y se desplaza el punto 2 para conseguir más corte en dicha zona. Ponemos la representación de la planta cómoda y modificamos los radios para que haya una adecuada relación entre ellos, que genere una consistencia de velocidades controlada. Y a continuación procesamos. Tratamos de no invadir el cauce en la zona de la recta del giratorio modificando su punto 2, pero se genera un fuerte corte y además el cauce se pasa con una obra de drenaje en curva complicada que hay que resolver, por lo que deshacemos el cambio realizado y prolongamos 5 metros la curva del acoplado. El resultado es una obra de drenaje más corta. Pero en la ladera de enfrente es necesario conseguir más corte, ya que prácticamente todo es terraplén. Para ello se aumenta el radio de la curva. Se pone cómoda la visualización de la siguiente curva y se detecta que el máximo corte no coincide con el centro de la curva. Interesa que el comienzo de esta no se mueva, ya que se encuentra a media ladera. Para ello se fija la alineación y se desplaza el punto 2 hacia la izquierda del eje. Y como resultado el terreno se desplaza a la derecha, mientras que la curva lo hace hacia la izquierda, logrando la coordinación buscada. Se comprueba el espacio bajo el cauce en el eje. El gálibo es de 5,9 metros, que parece excesivamente alto, pero lo arreglaremos más adelante. Se generan los peraltes y evaluamos el movimiento de tierras, 69.000 metros de corte y terraplén compensado, pero no en distancias cortas. Se define la cuneta que se va a utilizar de forma directa o importando una predeterminada. Y se asocia de forma global a los distintos tipos de terreno. Movemos la planta de nuevo para compensar en distancias cortas. Compensamos hasta la mitad de la segunda recta, PK 282, teniendo en cuenta el centro de gravedad de las masas, ya que, en este caso, repercute significativamente en los volúmenes reales movidos. Como el máximo corte está en el centro de la curva,
desplazamos 5 metros a la izquierda la planta y aumentamos el radio a 150 metros. Vemos que aún no está compensado el movimiento de tierras, por lo que retranqueamos otros 5 metros, obteniendo una mejor compensación. Observamos que con la planta actual el terraplén invade el cauce a no ser que se ponga un muro, lo que no es deseable en medio del campo. Controlamos las cotas rojas bajo la berma izquierda y observamos que con la rasante actual no podemos desplazar la planta hacia la izquierda, ya que la cota roja no puede ser más baja, ya que es de 2,5 metros. Como a la izquierda del eje las líneas de nivel están más abiertas, estudiamos mover la planta hacia la izquierda desplazando 15 metros la segunda curva fija y linealmente todos los elementos desde el principio del trazado hasta esta curva. Como es lógico, tendremos que crear un vértice en el centro de la segunda curva fija, ya que es el mejor lugar para coordinar la planta y el perfil. Definimos el acuerdo por longitud tratando de no pasar de sus extremos para no ocultar la curva al conductor. Para ello es muy útil la visualización del diagrama de curvaturas junto con el perfil longitudinal. Comprobamos el espacio para la obra de drenaje y observamos que es de 3,80 metros, demasiado alto. Como el giratorio tenía un desplazamiento, lo fijamos para quitarlo y lo volvemos a convertir en giratorio. Y ahora cambiamos el segundo punto hasta dejar el espacio deseado, que era en torno a 2,5 metros. Comprobamos el movimiento de tierras hasta el final de la primera curva y observamos que no está compensado, ya que faltan unos 5.000 metros cúbicos de corte. Aumentamos el retranqueo lateral y, conseguida la compensación, fijamos la alineación y redondeamos el radio. Vamos a la siguiente curva y localizamos en su salida una estación para compensar el movimiento de tierras. Esta zona debe estar a media ladera. Se pone el control del cálculo del volumen en dicho punto kilométrico y comprobamos el movimiento de tierras. Observamos que está descompensado desde el último control realizado. Fijamos la alineación, aumentamos el radio y desplazamos la curva. Con ello no hemos perdido que el máximo corte se encuentre en su centro. Volvemos a fijar y redondeamos el radio. A continuación comprobamos el movimiento de tierras. En el siguiente elemento observamos que el terraplén en la zona de la recta invade el cauce, por lo que habrá que subir el punto 2 del giratorio. Al procesar observamos que se genera mucho terraplén al otro lado del cauce, por lo que ampliamos el radio de la curva con las clotoides de la norma. Al no mover el punto 2 del giratorio, la parte de la izquierda del cauce no cambiará. Ahora localizamos la estación pasado el cauce hasta la que deseemos compensar. Esta es la 884. Cambiamos el control de volúmenes hasta dicha estación y comprobamos el movimiento de tierras resultante desde el origen. Observamos que hay que aumentar el corte porque la descompensación es de unos 13.000 metros cúbicos, por lo que movemos el punto 2 del giratorio más hacia la izquierda y hacia arriba del eje. Y como nos hemos pasado, modificamos la prolongación de la recta hasta conseguir la compensación deseada. De esta forma aumentamos el corte y controlamos que la longitud de la obra de drenaje sea lo más baja posible. Vamos a la salida de la siguiente curva para identificar una nueva estación para el control del movimiento de tierras. Observamos que hay 22.000 metros cúbicos más de terraplén que de corte. Para solucionarlo sin perder la coordinación obtenida en la vuelta anterior, damos un retranqueo y fijamos la alineación para que los puntos extremos sean puntos de paso y también para eliminar el retranqueo actual.
Se amplía el radio y se desplaza la curva hacia la izquierda para aumentar el corte. De esta forma, su centro permanece en el mismo lugar del saliente del terreno, aunque se desplace. Se repite el proceso hasta obtener la compensación deseada. Observamos que el máximo corte se encuentra en el centro de la curva. El espacio para la obra de drenaje bajo la berma izquierda es excesivamente alto, y para reducir el movimiento de tierras desplazamos el giratorio, así como el primer punto del elemento fijo que sigue la curva, controlando el espacio dejado. Controlamos el movimiento de tierras hasta la última estación del tramo y, como hay más terraplén, subimos el primer punto del fijo para que la recta esté a media ladera, ya que aún quedaba espacio para la obra de drenaje. Para compensar mejor, damos un retranqueo a la curva anterior a la vaguada, a la vez que aumentamos su radio hasta el límite que deje de ser coherente con la curva de radio 100 de la vaguada. Con ello reducimos la longitud de trazado, aunque aumente ligeramente la pendiente. Generamos los peraltes y observamos que las pendientes obtenidas son aproximadamente del 6,5% hasta el cauce y del 4% a partir de él. Por supuesto, este trazado aún puede mejorarse bastante, pero las ventajas manifiestas de esta forma de proyectar han quedado claramente establecidas. Se presenta una solución mejorada respecto a la anterior, en donde se puede observar que se ha ampliado a 80 metros el radio de la curva de la vaguada. Antes era de 60 metros. Se ha mejorado la coordinación planta-perfil de las curvas anteriores, modificando ligeramente la planta. Se ha reducido el radio de la curva del último frente, pasando de 150 metros a 120 metros. Con ello se reduce la diferencia de radios con la curva de la vaguada, mejorando así la consistencia de velocidades. Utilizando el mismo procedimiento expuesto anteriormente, se ha rebajado ligeramente la pendiente del segundo tramo, y también el corte y el terraplén en unos 16.000 metros cúbicos cada uno. Al aumentar la velocidad de proyecto a 50 km por hora, la norma requiere poner clotoides en la mayoría de las curvas, por lo que la transición del peralte se encontrará en las mismas. La representación en 3 dimensiones, integrada con el diseño geométrico, facilita el análisis de visibilidades, así como la percepción desde fuera del trazado y desde la posición del conductor. Se definen los parámetros para el análisis de visibilidades y se configura el tipo de recorrido a realizar. Este puede ser a velocidad constante, normalmente la de diseño, o emulando una conducción automática según modalidades. En la conducción normal, se adopta la velocidad específica de cada curva, suponiendo conducción libre y adoptando criterios de aceleración y deceleración reglamentados. Se presenta la estación, la distancia de visibilidad real, la distancia de visibilidad de parada exigida por la normativa para la velocidad que se circula en cada momento, la velocidad instantánea y el tipo de recorrido que se está realizando. Si en algún momento la distancia de visibilidad de parada apareciese en rojo, significaría que no se cumple la normativa para la velocidad adoptada en ese momento, aunque se cumpliese el criterio del rozamiento transversal movilizado en las curvas, de acuerdo al peralte exigido. Una posible solución al problema consistiría en aumentar el despeje lateral,
por ejemplo, aumentando el radio de planta. Obsérvese cómo se aprecia perfectamente la siguiente curva a izquierdas. Si detenemos el recorrido en la estación 350 y desplazamos el vértice del acuerdo convexo para que no haya coordinación entre planta y alzado, se aprecia que, además de aumentar el movimiento de tierras por no adaptarse el alzado al terreno, la misma curva queda escondida apareciendo repentinamente al conductor, lo que claramente produciría accidentes. Vemos la misma situación sin coordinación y con coordinación. Por ello, es la planta la que se mueve para conseguir el alzado deseado, obteniendo, junto con la mejor adaptación al terreno, el mínimo costo y una mayor seguridad en la conducción. Volvemos al recorrido mejor proyectado, observando que la carretera es intuitiva y autoexplicable para el conductor. Si analizamos el estudio de visibilidades alfanumérico, observamos que disponemos de una corta longitud de recta para permitir el adelantamiento en sentido directo. Hacemos el recorrido en sentido inverso . El pequeño corte que aparece a la izquierda dificulta la percepción de la siguiente curva, por lo que convendría eliminarlo. Se puede observar cómo el acuerdo convexo dispuesto en la siguiente curva no dificulta su percepción, por estar adecuadamente coordinado. El adecuado control de la geometría permite optimizar la funcionalidad del trazado con un coste y repercusión medioambiental mínimos, al conseguir la mejor adaptación al terreno. Asimismo, se mejora manifiestamente la seguridad de la conducción, consiguiendo proyectos más seguros.